Nehemías capítulo 11. Vamos a estar esta mañana en Nehemías capítulo 11 y capítulo 12. Y vamos a estar reflexionando acerca de este momento en el cual Dios está trayendo a la memoria de Nehemías y del pueblo de Israel las promesas que él hizo al pueblo. Y cómo el pueblo de Israel estaba llegando en este momento después de haber reconstruido los muros, después de haber visto la fidelidad de Dios en proveer para la reconstrucción de los muros. Ellos ahora están ya con los muros terminados y ahora va a empezar una celebración, una acción de gracias a causa de lo que Dios había hecho con ellos. Y si hacemos un poco de memoria, nosotros debemos recordar lo siguiente. Tenemos que pensar que aunque este grupo de personas Dios los utilizó para la restauración del muro, Dios estaba más interesado en la restauración de su pueblo. Los muros caídos, las puertas quemadas a fuego eran un reflejo de la condición del pueblo de Israel y cómo ellos habían dejado de valorar aquello que para Dios era importante. El hecho de que ellos eran una nación escogida, el hecho de que ellos eran una nación que Dios había puesto como un faro para todas las demás naciones. Dios los había puesto y les dijo: ustedes van a ser de testimonio y todas las naciones tienen que ver en ustedes como yo soy el único Dios, para que entonces esas naciones puedan entonces adorarme a mí. Pero lo que sucedió con el pueblo de Israel fue que sus corazones se desviaron a causa de la idolatría, a causa de haberse casado entre ellos con mujeres y hombres de otras naciones. Y Dios les había prevenido, Dios les había dicho: si ustedes se casan con ellos, van a terminar adorando a sus dioses. Van a terminar prendiéndole una veladora a sus dioses. Y tal vez algo que ellos pensaron que no era tan importante los llevó entonces a alejarse de Dios. Y si algo tenemos que recordar es que Dios nos creó para tener una relación con Dios, pero también una relación unos con otros. Y en esa relación que tú y yo tenemos dentro de una comunidad, nuestra responsabilidad es cuidarnos y cuidar a las personas en las cuales Dios ha puesto en esta comunidad, para cuidar la adoración que nosotros estamos dando a nuestro Dios. Dios no solamente estaba interesado en la condición física del pueblo de Israel, sino en la condición espiritual y el avivamiento que Dios estaba a punto de traer al pueblo. Era la resolución de caminar en obediencia a Dios. Vimos cómo Esdras leyó la ley y el pueblo de Israel renovó su pacto. Recuerden que este no era un nuevo pacto que Dios estaba haciendo con su pueblo. Era una renovación del pacto que Dios había hecho con Moisés y el pueblo de Israel saliendo de la tierra de Egipto, cuando Él les entregó sus mandamientos. Pero como el pueblo de Israel se había alejado de ese pacto, ellos habían roto ese pacto, Dios siempre permanece fiel aun cuando nosotros somos infieles, y por su misericordia Dios los trae de regreso. Y así es Dios con nosotros. Dios no solamente tiene ese trato con el pueblo de Israel, Dios tiene ese trato con nosotros, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, dice la palabra de Dios. Y eso nos tiene que llevar a pensar cómo Dios, así como Él eligió al pueblo de Israel para revelar su gloria, Dios hoy ha elegido a cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo para revelar su gloria a través de cada uno de nosotros. Y su gloria se ve reflejada en la forma en la cual nosotros reconocemos nuestra incapacidad de llegar a Dios por nuestros propios medios, y entonces reconociendo que Jesucristo es el único que puede salvarnos, perdonar nuestros pecados, y le damos toda la gloria a Él. Cuando tú y yo reflejamos eso al mundo, si tú y yo vivimos en obediencia a la palabra de Dios y reflejando a Cristo al mundo, dice la Biblia que entonces las naciones, el mundo entero, glorificará a nuestro Padre que está en los cielos. Cuando tú y yo respondemos a la misericordia de Dios demostrada en nuestras vidas, así como el pueblo de Israel demostró esta gratitud que ellos tenían a causa de la obra de Dios para con ellos. Entonces, si pudiéramos resumir estos dos capítulos, y no vamos a leer los dos capítulos, no vamos a leer el capítulo 11 y el capítulo 12, pero vamos a rescatar algunas cosas que podemos aprender en esta mañana. Pero si pudiéramos resumir estos dos capítulos, la idea central de estos dos capítulos es la siguiente: Dios revela su gloria a través de personas que se comprometen y adoran de todo corazón. Dios revela su gloria a través de personas que se comprometen y adoran de todo corazón. En el capítulo 10 vimos cómo hay una lista de personas que renovaron el pacto con Dios y se volvieron a comprometer con la palabra de Dios.
Ese compromiso y esa renovación de este pacto, como les dije recién, no era un nuevo pacto, pero eran personas que se estaban comprometiendo nuevamente a someterse a la autoridad de Dios. Si tú y yo no nos sometemos a la autoridad de Dios y nuestros principios o lo que nosotros pensamos acerca de nosotros mismos o lo que debemos hacer está por encima de la autoridad de Dios, vamos a ser un reflejo de nosotros mismos, pero no un reflejo de Dios. Y lo que este mundo necesita no es mejores personas, ellos necesitan un mejor camino, y ese mejor camino es Jesucristo. Si ellos ven en nosotros a Jesucristo, si a través de nosotros este mundo puede ver esperanza, aún en medio de lo que sea que estemos viviendo, este mundo va a encontrar esperanza en algo mucho más grande que cualquier cosa que nosotros podamos ofrecerle a este mundo. Por eso estas personas decidieron comprometerse a someterse de nuevo a la autoridad de la palabra. Y vamos a ver cómo este compromiso a la palabra, este compromiso que ellos hicieron, lo vemos reflejado en cada uno de estos grupos de personas. En el capítulo 10, en el capítulo 11, vamos a ver todos los habitantes, todas las personas del pueblo de Israel que se comprometieron con la misión de Dios nuevamente, pero principalmente se comprometieron de nuevo con los mandamientos de Dios. Y cada una de estas genealogías que encontramos en este libro nos muestra que Dios conoce a su pueblo. Cada vez que tú veas una genealogía en el pueblo, en la Biblia, yo sé que a veces puede llegar a ser pesado leer esa cantidad de nombres, ¿no? Si empezáramos a leer cada una de estas genealogías, tal vez pasaríamos los próximos 25 minutos leyendo nombres complicados de leer. Pero algo interesante acerca de estas genealogías y de estas listas de nombres es el reflejo de cómo Dios conoce por nombre a cada una de las personas que conforman su pueblo. Y si eso nos tiene que enseñar algo a ti y a mí esta mañana, es que Dios nos conoce por nombre y por apellido. Y porque Dios te conoce por nombre y por apellido, Él sabe que tú y yo somos personas con valores que podemos aportar a su reino, pero también somos personas que venimos con problemas, con cargas generacionales, con traumas, y Dios aún así decide amarnos y recibirnos como parte de su familia. Personas que Dios nos conoce por nombre, aunque nosotros a veces somos vagos y perezosos en conocerlo a Él y disfrutar de la oportunidad de tener una comunión con Dios como Él desea que nosotros la tengamos. Y así como tú y yo estamos en una lista también, algo precioso es que tal vez tú y yo no estamos en esta lista de Nehemías capítulo 10 y capítulo 11, pero si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús, hay una lista más importante y más especial en la cual tu nombre está escrito, y esa es la lista que está escrita en el libro de la vida. Y tú y yo hemos sido escritos y hemos puesto nuestra fe en Jesucristo en el libro de la vida, no por ser un pueblo especial, sino porque Dios es especial. Y porque Dios decidió mostrar su misericordia a hombres y mujeres pecadores como tú y como yo, que necesitaban de un Salvador. Nuestra fe nos ha llevado ahora a poder tener una relación con Dios, y es hermoso cómo Jesús describe esta relación que Él tiene con su pueblo, una relación con un pueblo que dice Él conoce por nombre. Jesús, cuando se describe a sí mismo, se describe como un pastor y como el buen pastor. Si algún día quieres poner tus ojos en un pastor que nunca te va a fallar, no los pongas en mí, ponlos en Jesucristo. Porque la Biblia dice que el buen pastor es aquel que da su vida por las ovejas. Y el buen pastor dice, mis ovejas oyen mi voz, y dice, y yo las conozco. Nos recuerda Juan capítulo 15 y Juan capítulo 16. Jesús te conoce por nombre. Jesús conoce la situación y tu vida y todas las cosas por las cuales tú puedes estar viviendo hoy. Pero lo más importante es, Jesús conoce el acta de decretos, el acta de pecados que te condenaba y te separaba de Él. Y esa acta de decretos, esa acta de pecados que te condenaba, han sido perdonados y limpiados por su sangre preciosa. Cada persona cuenta, cada nombre cuenta en estas listas. Tú y yo somos parte ahora de un pueblo escogido por Dios. Somos sus ovejas, somos parte de su rebaño, somos sus hijos. Ya no somos extranjeros, ya no somos extraños, ya no somos enemigos. Nos sentamos a la mesa del Padre.
Y así como cada una de estas personas debía ser parte de un compromiso para obedecer la palabra y que Dios pudiera traer una restauración a su pueblo, Dios desea que tú y yo asumamos también un compromiso con su palabra, como su iglesia, como su pueblo escogido, para que entonces a través de nuestra obediencia a la palabra de Dios podamos dar testimonio de quién es Dios para cada uno de nosotros. Dios va a revelar su gloria a través de personas que se comprometen principalmente con su palabra. Y la palabra de Dios no es un libro subjetivo de reglas, de mandamientos vacíos, sino que la palabra de Dios es el corazón de Dios para con nosotros. Es la forma en la cual Dios desea guiar nuestros pasos, y por eso la Biblia utiliza analogías o ejemplos como: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es una carta de amor de Dios para con nosotros, donde Dios nos dice cómo cuidar nuestros pasos para entonces poder vivir vidas obedientes que le den gloria a Él, pero también cómo a través de tomar decisiones sabias y prudentes nosotros podemos cuidar nuestro andar sobre esta tierra. Como iglesia, si queremos que Dios revele su gloria a través de nosotros, así como Dios reveló su gloria a través del pueblo de Israel, a través de esta nación que estaba siendo restaurada, necesitamos recordar de que Dios desea que nosotros nos sometamos a la autoridad de su palabra. Y creo que eso nos tiene que llevar a hacernos algunas preguntas. ¿Qué tanto conocemos de la palabra? ¿Qué tanto tiempo pasamos en la palabra? ¿Cuánto has leído de la palabra en esta semana? Y no solamente eso, ¿cuánto de la palabra has puesto en práctica y has aplicado en esta semana? En el capítulo 10, Dani nos mostraba cómo Dios muestra su pacto de fidelidad para con el pueblo y cómo Dios hoy desea ese mismo pacto de fidelidad para con nosotros. Un pacto que no depende de nuestro desempeño, sino un pacto que depende de su gracia. Pero si ves después en el capítulo 11, que es el pasaje que vamos a estar viendo en esta mañana, eso era solo mi introducción, así que prepárense. Los jefes del pueblo, dice, habitaron en Jerusalén, pero el resto del pueblo echó suertes a fin de traer 1 de cada 10 para que habitara en Jerusalén, la ciudad santa, mientras los otros 9 se quedarían en las otras ciudades. Y el pueblo bendijo a todos los hombres que se ofrecieron para habitar en Jerusalén. Y entonces comienza esta lista y dice: y estos son los jefes de la provincia que habitaron en Jerusalén, las ciudades de Judea, cada cual habitó en su propiedad, en sus ciudades: los israelitas, los sacerdotes, los levitas, los sirvientes del templo, los descendientes de los siervos de Salomón. Y comienza: algunos de los hijos de Judá y algunos de los hijos de Benjamín habitaron en Jerusalén. Y de los hijos de Judá, y comienza esta gran lista de nombres. Y algo que me gustaría que podamos ver en esta sección de este pasaje de Nehemías capítulo 11 es como nuestro compromiso como personas que somos parte ahora de la familia de Dios, que somos hijos de Dios, que somos parte del pueblo de Dios. Dios no solamente quiere que nos sometamos a la autoridad de su palabra, sino que también Dios quiere que estemos comprometidos a sacrificarnos por la misión a la cual hemos sido llamados. Y quiero que entendamos un poco del contexto. En este momento, Jerusalén no era el lugar preferido donde la gente quería vivir. Jerusalén había sido la ciudad de paso a través de la cual todas las naciones extranjeras que habían conquistado las demás naciones alrededor de Jerusalén habían pasado por Jerusalén y habían destruido a Jerusalén. Jerusalén era una ciudad que en este momento era un símbolo de inseguridad y de poca prosperidad. Si tú querías que te vaya bien, seguramente te iría mejor si estabas en alguna otra ciudad alrededor o inclusive en el exilio, donde podías tener una oportunidad de poder tener otras cosas diferentes a lo que tenías en Jerusalén. Dice que tuvieron que echar suertes para que 1 de cada 10 de los hombres de Jerusalén volvieran a vivir en Jerusalén. ¿Qué te habla eso? 10 de cada 10 hombres no querían volver a Jerusalén. Sin embargo, dice que ellos echaron suertes. Y este echar suertes era una forma en la cual ellos tenían de buscar la guía de Dios. Y tal vez era como si hoy nosotros agarráramos un dado y echáramos un dado y entonces dijéramos: al que le toque, cada uno escoja un número del 1 al 10. No tiene 10 números, tiene 6. Vamos a decir así: cada uno escoge un número del 1 al 6.
Y cada uno, si te sale tu número, entonces a ti te toca regresar a Jerusalén. Y entonces seguramente muchos de estos hombres estaban pensando que no salga mi número, que no salga mi número, que no salga mi número. Y dice, 1 de cada 10 hombres fueron elegidos para regresar a Jerusalén. Jerusalén era una ciudad donde no había tierras para poder estar siendo próspero. Era una ciudad pequeña, era una ciudad amurallada, era una ciudad donde se estaba centrado en este momento la adoración a Dios. Y quiero que veas cuál era la realidad del corazón de las personas. Las personas estaban más preocupadas por su prosperidad y su comodidad más que por la adoración a Dios. Volver a Jerusalén significaba que ahora tú ibas a asumir un compromiso y un sacrificio para entonces tú ser uno de los embajadores que vivían en Jerusalén para proteger la adoración a Dios. Sin embargo, ellos tuvieron que echar suertes. Y en este echar suertes me encanta porque no solamente hubieron personas que les cayó la suerte y entonces decidieron regresar a Jerusalén, sino que después también dice en el versículo 2, dice que y el pueblo bendijo a todos los hombres que se ofrecieron para habitar en Jerusalén. No solamente hubieron hombres que les tocó la suerte de mudarse a Jerusalén, sino que hubieron hombres que se ofrecieron voluntariamente para regresar a Jerusalén. Y algo que la Biblia hace es resaltar quiénes eran estos hombres que decidieron volver a Jerusalén. En el versículo 6, en el versículo 8 y en el versículo 14 dice en el versículo 6 que todos los hijos de Fares que habitaron en Jerusalén fueron 468 hombres. Y mire el adjetivo, ¿qué dice? Fuertes. Versículo 8, y después de él Gabai y Salai 928, Joel hijo de Sicri, que era superintendente, y Judá de Senúa, y era segundo en el mando de la ciudad. Y después en el versículo 14 dice, y sus parientes, y fíjate cómo los describe: guerreros valientes, hombres fuertes, familias completas que estuvieron dispuestas a asumir el compromiso y el sacrificio de regresar a Jerusalén para ser parte de lo que Dios quería hacer en la restauración de su pueblo. Eran personas que estaban dispuestos a ir a un lugar que sería difícil. Personas que estaban dispuestos a salir de su zona de comodidad, de aquello a lo cual ellos ya se habían acostumbrado, para entonces ser parte de lo que Dios quería utilizar para extender su reino y su fama en todas las demás naciones. Y eran personas que no confiaban en la prosperidad de un pueblo, de una nación o de un lugar geográfico. Eran personas que habían puesto su confianza en Dios, así como el Salmo 60:12 dice: en Dios haremos proezas y Él pisoteará a nuestros adversarios. Creo que muchas veces nosotros podemos llegar a tener la tendencia a escoger lo más cómodo en la vida cristiana, escoger los desafíos menos desafiantes, valga la redundancia. Pero aquí este pueblo, estas personas estuvieron dispuestas a sacrificar de su comodidad, sacrificar de aquello tal vez que en donde ellos habían puesto su seguridad, para entonces confiar en que Dios iba a estar con ellos, aun si ellos volvían a Jerusalén. Y algo hermoso es recordar que Dios nunca le prometió al pueblo de Israel que la vida de los que le siguen sería fácil, pero Él siempre prometió que iría con ellos. Así como Dios estuvo con el pueblo de Israel durante todo su peregrinar en el desierto, así como Dios le prometió al pueblo de Israel que si ellos iban a ser llevados cautivos, si ellos se arrepentían y oraban, Dios se volvería a ellos. Dios conoce por nombre el corazón de sus hijos. Por lo tanto, Dios también hace lo mismo con cada uno de nosotros. Él promete que Él estará con nosotros. Mateo capítulo 28 versículos 19 y 20 dice: vayan pues y hagan discípulos por todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si hay una razón por la cual tú y yo, y así como el pueblo de Israel, estaban dispuestos a hacer cosas difíciles, tú y yo tenemos que estar dispuestos a hacer cosas difíciles en el nombre de Dios, es porque sabemos que Dios está con nosotros. Su presencia nunca nos deja. Su presencia siempre va con nosotros. Él está con nosotros. Tanto así que Dios dice que nos ha dado su espíritu.
Nos ha dado el Consolador como un sello, como una garantía de que Él está con nosotros. Y esa garantía que tú y yo tenemos nos tiene que llevar a confiar en Dios y a vivir en obediencia a sus estatutos, en obediencia a sus mandamientos, pero también dispuestos a sacrificar nuestra comodidad con tal de llevar y dar a conocer el testimonio de lo que Cristo y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Quiero que te des cuenta cómo esta restauración que Dios estaba haciendo en sus corazones se iba a convertir en el testimonio que ellos tenían que después dar a todas las demás naciones. Si tú y yo no estamos dando testimonio a todas las demás personas que están a nuestro alrededor, tal vez es porque tenemos un concepto muy pequeño acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tenemos un concepto muy pobre acerca de lo que la gracia de Dios y la misericordia de Dios significa para con cada uno de nosotros. Pero si tú y yo tenemos una comprensión clara del Evangelio, tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos por la misión de Dios y tenemos que estar dispuestos a hacer aquello a lo cual Dios nos ha llamado. Dar testimonio de lo que Dios es y de lo que Dios hace en nuestras vidas, de cómo Dios está restaurando y también de la restauración que Dios traerá en la segunda venida de Jesucristo. Ahí es donde está nuestra esperanza. Ahí es donde está nuestra confianza. Personas que están comprometidas a sacrificarse por la misión, personas que estaban comprometidas a someterse a la autoridad de su palabra. Pero lo tercero que vemos en este pasaje, y es donde vamos a pasar un poquito más de tiempo, es en personas que estaban comprometidas con la adoración. Mira lo que sucede en el versículo 15. A partir del versículo 15, lo primero que vemos son los jefes de las casas de Israel. Pero a partir del versículo 15 vamos a ver la lista de los levitas y sacerdotes que eran responsables de la adoración en Jerusalén. Tan importante es para Dios la adoración que Dios había designado personas específicas que tenían que llevar a cabo la adoración en el pueblo, la adoración en Jerusalén. Levitas, siervos del templo, pero también sacerdotes que tenían que estar llevando a cabo los sacrificios en el templo en Jerusalén. Y cada una de estas personas cumplía un rol, un papel especial. Así como Dios ha dado a la iglesia dones y talentos, y Dios nos ha dado a cada uno capacidades distintas, Dios había hecho un llamamiento especial sobre estas personas para que ellos pudieran estar ministrando delante de Dios y ellos pudieran ser responsables de la adoración en el templo de Dios. Y hay algo que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos nos diferencia de otras religiones. Hay muchas religiones que tal vez vamos a darnos cuenta que tienen algún tipo de cantos o adoración, pero la gran mayoría, esa adoración o esos cantos, esas alabanzas son ejecutadas solamente por personas que están designadas para esos roles. Pero la diferencia que hay entre otras religiones y nosotros es que la Biblia dice que nosotros ahora no necesitamos un sacerdote o un levita para poder elevar la adoración, sino que dice la Biblia que ahora tú y yo somos un real sacerdocio delante de Dios. Por lo tanto, la adoración ya no es solamente del clero de la iglesia, sino que la adoración es de la comunidad de la iglesia. Y es la razón por la cual cada domingo, cuando nosotros nos reunimos, pasamos un tiempo en adoración y cantando. Porque tú y yo tenemos el privilegio de cantar y alabar y no necesitamos un llamamiento especial para poder ser cantores. Aunque hay algunos que tienen un mayor talento que otros, y esos que tienen un mayor talento a lo mejor los vamos a ver cantando desde el escenario, y los demás tal vez van a tener que estar cantando desde las sillas. No porque los que estén en las sillas no tengan talento, por favor, no me malinterpreten. Pero hay algunos que su talento solamente llega para cantar en la ducha. Amén. Ahora, si Dios te ha dado un talento mayor, si Dios ha puesto en ti un llamado, si Dios te ha dado a ti un don, una capacidad para poder estar adorando, si Dios ha mostrado su gracia en ti, si Dios ha mostrado su misericordia, si tú has experimentado su salvación, si tú has experimentado su liberación de la esclavitud del pecado, no de la esclavitud de naciones extranjeras, la esclavitud de la condenación que el pecado tenía en tu vida, tú tienes una razón para cantar. Tú y yo tenemos una razón para cantar.
Así como había personas dedicadas a los sacrificios, había personas dedicadas a la adoración, pero la adoración hoy en el pueblo de Dios y la adoración hoy en la iglesia de Jesucristo es una celebración de lo que Dios ha hecho con nosotros, y la adoración siempre va a ser un termómetro de cómo nos sentimos acerca de lo que Dios ha hecho con nosotros. La forma en la cual tú adoras es una evidencia de cuánto tú entiendes acerca de lo que Dios hizo por ti en la cruz del Calvario. Y eso tiene que mover nuestros corazones a adorar, y adorar en espíritu y en verdad, dice la palabra. Porque la adoración es un reflejo de la vitalidad espiritual de una persona, pero también la adoración es el reflejo de la vitalidad espiritual de una congregación. Por eso, como iglesia, constantemente estamos recordándonos y animándonos a la adoración, y animándote a cantar, y animándote tal vez a expresarte dentro de la adoración, ya sea levantando tus manos o ya sea postrándote en adoración y en oración. Sea como sea, queremos juntos responder a lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. La alabanza siempre va a fluir de un corazón que está lleno, o se sentirá forzada cuando un corazón está frío. Y creo que es importante que tú y yo tal vez logremos identificar en qué condición está nuestro corazón. Porque si tú no sientes el deseo y la pasión y tal vez anhelas llegar a la primer canción para no perderte el tiempo de adoración cada uno de los domingos, tal vez me hace pensar que tus prioridades pueden llegar a estar un poco fuera de lugar. Y déjame decirte que la adoración no es solamente un tiempo que nosotros tenemos los domingos en la mañana para llenar un espacio dentro de una agenda. La adoración es un tiempo donde pasamos esos 25 o 30 minutos reconociendo los atributos de Dios, pero también recordándonos unos a otros. La adoración no es para ti, la adoración es para Dios y para tu prójimo. Hay veces que podemos hacer la adoración algo egoísta. Es que la adoración no me hizo sentir tan bonito este domingo. La adoración no es para hacerte sentir bonito. La adoración es para reconocer quién Dios es. Pero también la adoración, dice la Biblia, es para cantar salmos e himnos espirituales los unos a los otros y recordarnos acerca de las promesas de Dios. Por eso quiero hacer énfasis en esto, porque quiero que sepas, te necesitamos en la adoración. Te necesitamos desde la primera canción hasta la última canción. Te necesitamos cada domingo en la adoración. Te necesitamos siendo parte activa en nuestro tiempo de adoración. Me encanta porque así como Dios, y ahora vamos a ver un poquito más en otros pasajes en el capítulo 12, pero así como Dios eligió a estas personas para adorarle, Dios te eligió a ti para adorarle. Y si Dios te eligió a ti y me eligió a mí, cuando tu corazón está lleno de gratitud por lo que Él ha hecho, se va a ver reflejado en tu adoración. La religiosidad nunca va a motivar tu adoración, pero una comprensión de la gracia de Dios en tu vida lo va a llevar a una adoración genuina. Fíjate cómo los líderes religiosos a los cuales Jesús confrontó, y todos estos líderes religiosos, a causa de su religiosidad y a causa de su idolatría, se terminaron alejando de Dios. Pero cuando uno reconoce la gracia de Dios, cuando uno reconoce el favor inmerecido de Dios para con nosotros, entonces respondemos en adoración. La adoración genuina se va a identificar con 4 cosas que son distintivas. Cuando nosotros cantamos en tiempos de alegría, pero también en tiempos de tristeza. Una persona que adora genuinamente no solamente es aquella persona que adora cuando todo le va bien, es la persona que sabe que todo le ayuda para bien. La adoración genuina va a salir del corazón de una persona que está dispuesta a adorar y celebrar cuando presentamos un bebé recién nacido, o una persona que está dispuesta a adorar y celebrar cuando una persona ha partido a la presencia del Señor. Por eso adoramos en los funerales. Por eso cantamos en los funerales cristianos. Una vez alguien me preguntó, ¿pero por qué cantan en los funerales cristianos? Cantamos en los funerales cristianos porque nosotros, dice la Biblia, no sufrimos como sufre este mundo. Aunque nuestro sufrimiento es terrenal, nuestro sufrimiento es pasajero, porque nosotros sabemos que estaremos por la eternidad con aquellos que amamos y han puesto su fe en Cristo Jesús. Cantamos en tiempos de alegría y en tiempos de tristeza. Cantamos a Dios, pero también cantamos para animar a otros. Cantamos con una belleza artística, pero también con una profundidad teológica. Y creo que
no podemos negar que la Biblia está llena de canciones que artísticamente y poéticamente son hermosas. Pero al mismo tiempo que tienen poesía y que tienen belleza artística, tienen profundidad teológica, tienen profundidad acerca de quién es Dios y lo que Dios hace por nosotros. Con el equipo de adoración en nuestra iglesia constantemente estamos evaluando y revisando las canciones, y de repente si hay alguna canción que no refleja teológicamente lo que nosotros creemos, hay veces que o no la cantamos o la modificamos un poquito, porque queremos que esa canción puede estar transmitiendo la belleza que el escritor original y el compositor le dieron a esa canción, pero al mismo tiempo la profundidad bíblica que tú y yo queremos reflejar y cantarnos los unos a los otros, y de esa manera conocer más a Dios. Y la adoración genuina también se identifica cuando cantamos desde la tierra, pero con nuestra mirada puesta en el cielo. Y con esto quiero hacer énfasis en algo muy especial. Si hoy tú y yo tenemos 35 minutos de adoración, y a veces la adoración puede llegar a ser un momento tan especial donde te dices, wow, esa adoración, este tiempo de adoración, ese domingo, Dios ministró a mi corazón. Quiero que pienses lo hermoso que va a ser estar cantando por la eternidad en la presencia de Cristo nuestro Salvador. Nosotros cantamos en la tierra, pero con nuestra mirada en el cielo, esperando ese momento glorioso donde junto a todos los ángeles, junto a todas las naciones, gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, podamos adorar al Dios, al único Dios vivo y verdadero, al Rey de reyes y Señor de señores, Jesucristo nuestro Salvador, al Espíritu Santo por haber estado con nosotros y haber sido el consolador enviado de Dios para estar con nosotros durante nuestro caminar sobre esta tierra, adorando por la eternidad. Qué hermoso va a ser ese momento. Por eso nuestra adoración no solamente tiene que ser un tiempo donde cantamos y donde pasamos, tal vez disfrutamos de canciones, sino que la adoración tiene que ser un momento donde nosotros dedicamos nuestro corazón a reconocer quién es Dios. Mira lo que sucede en el versículo 27 del capítulo 12. Dice: en la dedicación de la muralla de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares para traerlos a Jerusalén a fin de celebrar la dedicación con alegría, con himnos de acción de gracias y con cánticos acompañados y címbalos, arpas y liras. Quiero que pienses en la producción que requirió ese momento. Trajeron cantores de varias ciudades, trajeron músicos de varias ciudades, trajeron personas que tuvieron que ahora ponerse de acuerdo. Ok, ¿qué canción vamos a cantar? ¿Cuál va a ser el set list de ese momento de la dedicación? ¿En qué tono la vamos a cantar? ¿Qué instrumentos vamos a tocar? ¿En qué momento va a entrar cada instrumento? Quiero que veas la preparación que requirió ese momento para la adoración. Y a veces nosotros llegamos a nuestros tiempos de adoración acelerados, apresurados, sin haber preparado nuestro corazón, sin entender lo que estamos haciendo. Ellos sabían que la adoración era en ese momento reconocer la grandeza de Dios en la tierra con sus ojos puestos en el cielo. Por eso es que la adoración importa. Porque si bien la adoración no es la preparación para un sermón y no es solamente unas canciones antes de la predicación, la adoración es una parte vital en nuestras vidas y en nuestras reuniones. Y va a haber personas que tal vez no les gusta la música, pero eso no le debe quitar la relevancia a la adoración. O tal vez va a haber personas que no les gusta el estilo de música en nuestra adoración, pero eso no le debe quitar el valor de lo que estamos declarando con nuestras bocas. Recuerdo cuando estábamos plantando nuestra primera iglesia en México, Conexión Vertical. Estábamos plantando la iglesia junto a una universidad de Bellas Artes. Y en esta Universidad de Bellas Artes, ustedes se imaginan qué tipo de personas habían en esa Universidad de Bellas Artes. Mucho músico, mucha gente en México, tal vez mucha gente que eran trovadores y de distintos estilos de música, pero al mismo tiempo también había mucho punk, rock, hardcore. Y entonces comienzan a venir todas esas personas a la iglesia, en especial los hardcore punk rocks. Por esa razón quedé todo rayado. Yo iba a compartirles el evangelio y me hacían tatuajes. Pero algunos de ellos llegó un momento en el cual ellos me decían: oye Pablo, es que la adoración siento que no me llena. ¿Por qué? Porque siento que necesitamos gritar más fuerte.
Siento que necesitamos meter más guitarras eléctricas. Siento que ellos estaban queriendo traducir su expresión musical en un tiempo de adoración. Y la realidad es que no necesitamos un tipo de expresión musical para la adoración. Lo que necesitamos es un corazón rendido para adorarle a Él. Y si nosotros dedicamos nuestro corazón a adorar a Dios, vamos a darnos cuenta cómo, aunque no nos guste el estilo de música, nuestro corazón se va a conectar con las verdades que estamos cantando acerca de Dios. Porque desde Génesis hasta Apocalipsis vamos a ver a los hijos de Dios cantando y exaltando al Creador. Y la adoración tiene poder para recordar las promesas de un Dios fiel al que siente que su alma desfallece a causa de sus enemigos. Ahuyentar espíritus inmundos, así como de Saúl el espíritu se iba cuando David tocaba el arpa. Ahuyentar espíritus inmundos de aquel que está siendo oprimido y dar esperanza de libertad al que está en una prisión en cadenas. ¿Se acuerdan de Pablo cantando en la prisión? Y el carcelero entrando a la prisión y decía: ¿cómo es que ustedes están cantando si están encadenados? Y el testimonio de cómo ellos cantaban y adoraban aún a pesar de su sufrimiento le llevó a este carcelero a darse cuenta de que hay un Dios que es digno de ser adorado aún en medio de nuestro sufrimiento. Por lo tanto, la preparación es importante, pero no solamente la preparación, la purificación es importante. Mira el versículo 30 del capítulo 12. Dice: los sacerdotes y los levitas se purificaron y también purificaron al pueblo, las puertas y la muralla. Si nosotros queremos ser verdaderos adoradores, necesitamos entender que la preparación importa, pero también nuestra purificación, la condición de nuestros corazones. Y aquí hay algo que es bien importante. Tu corazón y mi corazón, si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, ha sido purificado y limpiado por la sangre de Cristo Jesús. Pero eso no significa que tú y yo no necesitemos examinar nuestros corazones cada vez que venimos delante de Dios y cantamos y alabamos. Tenemos que examinar si estamos siendo congruente nuestra vida con lo que estamos declarando con nuestras bocas. Necesitamos purificar nuestros corazones, así como ellos purificaron antes de esta adoración. Y también fíjate lo que sucede después, versículo 31. Nehemías, junto con todos estos cantores, levitas, dice, hicieron subir a los jefes de Judá sobre la muralla y formaron dos grandes coros. El primero marchaba hacia la derecha por encima de la muralla, hacia la puerta del muladar, y tras ellos iban Osaías y la mitad de los jefes de Judá, con Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías, Jeremías, y así como algunos de los hijos de los sacerdotes con trompetas. Y Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus parientes Semaías, Azarreel, Milail, Gilalaí, Maí, Natanael, Judá y Hananí, con los instrumentos musicales de David, hombre de Dios, y el escriba Esdras iba delante de ellos. Y quiero que veas esto. La procesión se divide en dos, el pueblo, los hombres, uno iba en una dirección, el otro iba en la otra dirección, pero la procesión que ellos estaban haciendo en adoración, después de haber estado preparándose, después de haber estado purificándose, este momento de adoración se convirtió en un momento épico. Un momento que llevó al pueblo a adorar de tal manera. Mira lo que dice más adelante en el versículo 44. Dice que aquel día fueron designados hombres a cargo de las cámaras destinadas a almacenes de las contribuciones, de las primicias y de los diezmos, para que los campos de las ciudades recogieran en ellas las porciones dispuestas. Versículo 43, un versículo antes. Dice: en aquel día ofrecieron gran cantidad de sacrificios y se regocijaron porque Dios les había dado mucha alegría. Y también las mujeres y los niños se regocijaron. Y el regocijo de Jerusalén, que dice, se oía desde lejos. Quiero que pienses en ese momento. Y quiero que pienses en el poder que tiene la adoración. ¿Recuerdas ese momento en el cual el pueblo de Israel caminó alrededor de una nación, la nación de Jericó, y después de tocar trompetas los muros se cayeron? Hay una canción que hace remembranza a esa que dice: los muros caen, caen. ¿Se acuerdan? En este momento no era para que los muros se cayeran. En este momento el pueblo de Israel comenzó a caminar alrededor de los muros de los cuales Tobías y Sanbalat se habían burlado anteriormente y habían dicho: si un zorro camina sobre ese muro se caería. Y ahora el muro estaba sosteniendo a todos los líderes de Israel que estaban adorando a Dios. ¿Qué era lo que ellos estaban declarando? Que su confianza estaba puesta en aquel Dios que ellos estaban adorando. Y tal fue su adoración que dice que el regocijo de Jerusalén se oía desde lejos.
El testimonio que ellos estaban dando acerca de su adoración estaba siendo un testimonio que estaba impactando no solamente sus vidas, estaba impactando a las demás personas a su alrededor. Y quisiera que podamos tomar un momento para poder estar examinando cómo está nuestro corazón y cómo está nuestra adoración. Porque si la adoración es el reflejo de nuestra comprensión de la gracia y de la misericordia, ¿qué tanto tu corazón anhela poder adorar y poder adorar libremente a nuestro Señor? Porque si tú y yo hemos sido liberados, si tú y yo hemos sido salvados, si tú y yo hemos sido perdonados, si tú y yo hemos sido justificados porque estábamos condenados lejos de Dios y ahora hemos sido hechos cercanos a Dios por medio de la sangre de Jesucristo, ¿cuánto más nuestro canto y nuestro regocijo y nuestra gran alegría tendrá que estar siendo conocida por las demás naciones? Tendría que estar conocida por nuestros vecinos, tendría que ser conocida por las personas a nuestro alrededor. Pero por lo mismo, necesitamos reflexionar y necesitamos pensar en qué tanto nosotros estamos adorando y cómo está nuestro corazón para adorar. Porque creo que a veces no adoramos como deberíamos porque nuestro corazón se siente limitado a la adoración, porque tal vez la condición de nuestro corazón no está en el lugar correcto. Tal vez hay cosas que vienen a tu mente y tal vez hay cosas por las cuales no te sientes digno de entrar en la presencia de Dios. Tal vez hay razones momentos en los cuales has perdido tu esperanza y tu confianza en Dios, porque tal vez hay cosas en tu vida que tú pensabas que iban a ser diferentes y tu expectativa acerca del obrar de Dios no ha sido de acuerdo a lo que Dios ha hecho en tu vida. Quiero recordarte algo que recién mencionaba acerca de una adoración genuina. Aquel que adora genuinamente es aquel que canta en tiempos de alegría, pero también es alguien que canta en tiempos de tristeza. Aquel que adora genuinamente es aquel que canta a Dios, pero también canta para animar a otros. Aquel que adora genuinamente es aquel que canta con una belleza artística, pero que también canta con una profundidad teológica. Y cantamos desde la tierra, pero con nuestra mirada puesta en el cielo. Algo sucedió entre el capítulo 12 y el capítulo 13. Y la próxima semana vamos a darnos cuenta cómo, aunque este pueblo en este momento había hecho un pacto, renovado el pacto con Dios a través de guardar sus mandamientos, y aunque este pueblo en este momento se había entregado a una adoración genuina, en el capítulo 13 su corazón vuelve a alejarse de Dios, porque ellos no guardaron que su corazón estuviese en la condición correcta para poder adorar a Dios y solamente a Dios. La adoración es muy importante. La adoración es muy poderosa porque la adoración tiene el poder de reorientar nuestros sentidos y nuestros deseos hacia el único Dios vivo y verdadero. Si tú no estás adorando a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, estás adorando algo más. Y tarde o temprano tu adoración va a desviar tu corazón y vas a terminar adorando cualquier otra cosa antes que al único Dios vivo y verdadero. Así que quiero invitarte en esta mañana, ahí donde estás, cierra tus ojos y toma un momento para reflexionar. ¿Es mi vida un reflejo de una adoración genuina? ¿Es mi vida el reflejo de una persona que está comprometida y sometida a la autoridad de la palabra de Dios? Y se ve como un reflejo en la manera en la cual yo estoy adorando y dando testimonio acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida. O tal vez hay cosas en mi vida por las cuales no me siento digno de acercarme a Dios. Y tal vez hoy delante de Dios necesitas reconocer esa necesidad en ti y reconocer que en Dios, en Cristo Jesús, por medio de su sangre, Él tiene el poder para limpiar tus pecados, purificarte y que tú puedas volver a entrar confiadamente delante de Él. Tal vez hoy necesitas renovar el pacto. Tal vez tu vida no ha sido un claro reflejo de la misericordia y de la gracia de Dios en tu vida. Tal vez tu vida ha sido más bien el reflejo de tus deseos, tus pasiones, de la vanidad, de buscar tu propia adoración en lugar de buscar la gloria de Dios.
Quiero invitarte a que hoy en este momento puedas renovar ese pacto con Dios y decir: Dios, perdóname, perdóname. Perdóname porque mi corazón se ha alejado de una adoración genuina. Tal vez te ha adorado por conveniencia o te ha adorado por experiencia, pero no te ha adorado genuinamente. Dios, ayúdame a adorarte de todo corazón. Que mi adoración sea solamente para ti. Guárdame, Señor, de deslizarme, de desviarme, de adorar otras cosas. El dinero, la aceptación, las amistades, las relaciones. Quiero someter mi obediencia y mi adoración solamente a ti. Padre, ayúdanos a reorientar nuestros deseos, nuestro corazón, a volver a una adoración genuina a ti, donde no prioricemos otras cosas antes que darte gloria y honra por quien tú eres y por lo que tú has hecho por nosotros. Porque tú nos has escogido y nos has llamado aparte, nos has santificado del resto del mundo para adorarte, conocerte, pero también para darte a conocer, para que otros más puedan conocer en nosotros a Cristo. Ayúdanos, Señor. Vuelve nuestro corazón a ti. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús.